Mariana siempre había tenido un objetivo claro desde que tuvo uso de razón: convertirse en la mejor abogada de toda su ciudad, incluso más respetada que los grandes nombres que su padre mencionaba en las conversaciones familiares. Desde niña se sentaba en las escaleras de la vieja casa y escuchaba a escondidas las conversaciones de su padre, un juez de carácter inflexible, con una voz grave y firme que imponía respeto incluso en el silencio. Él hablaba de leyes, de casos, de justicia, y lo hacía con la convicción de que el sistema podía y debía proteger a los inocentes. Sin embargo, mientras su padre soñaba con un mundo justo, Mariana fue desarrollando una visión distinta, mucho más fría y calculadora. Para ella, la vida no era una cuestión de quién tenía la razón moral, sino de quién sabía jugar mejor sus cartas. Creció con la certeza de que, en un juicio, ganar era lo único que realmente importaba. En la Universidad de Derecho, Mariana no tardó en destacar como una de las estudiantes más brillantes, pero también como una de las más ambiciosas. Era competitiva hasta el extremo, capaz de pasar noches enteras estudiando jurisprudencias y precedentes para tener siempre un argumento bajo la manga. Nunca aceptaba perder un debate, y cuando participaba en casos simulados, arrasaba con sus oponentes sin mostrar piedad. Los profesores la admiraban, no solo por su inteligencia, sino por su habilidad para argumentar incluso lo indefendible. Lo que otros veían como callejones sin salida, ella lo transformaba en caminos hacia la absolución. Esa capacidad, tan poco común, llamó la atención de uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad, especializado en casos penales de alto perfil. Cuando fue contratada, muchos pensaron que tardaría en adaptarse a la presión de casos reales, pero en cuestión de meses, Mariana se hizo un nombre. Pronto se convirtió en la abogada que todos los criminales querían tener de su lado. No importaba el delito: robos, estafas, corrupción e incluso asesinatos. Ella encontraba vacíos legales, defectos en la cadena de custodia, errores de procedimiento, y los explotaba con precisión quirúrgica. Los fiscales la temían, la prensa la apodó la abogada de los demonios, y lejos de sentirse insultada, Mariana adoraba ese título. Para ella no había víctimas ni culpables, solo piezas de un tablero en el que lo más importante era mover las fichas correctas. Los rostros de las personas que habían sufrido nunca se quedaban en su memoria. Eran simples elementos secundarios en una batalla legal. Sus honorarios eran exorbitantes y su fama crecía con cada caso ganado. Defendió ladrones que regresaron a robar semanas después, estafadores que arruinaron familias enteras e incluso asesinos confesos que gracias a ella volvieron a caminar libres por las calles. Siempre repetía el mismo argumento: todos tienen derecho a una defensa. Pero en el fondo no lo hacía por justicia, sino por ambición. Un día llegó a su oficina un caso que, aunque no lo sabía, sería el punto de quiebre de su vida. Un hombre llamado Víctor había sido acusado de un violento asalto a mano armada. Las pruebas eran tan sólidas que cualquier otro abogado habría recomendado aceptar un acuerdo con la fiscalía. Cámaras de seguridad que lo mostraban en el lugar del crimen, varios testigos que lo identificaban y huellas dactilares en el arma utilizada. Pero Víctor tenía algo que podía mover a Mariana: dinero, y mucho. Estaba dispuesto a pagar lo que fuera para salir libre. El día que lo conoció, Mariana lo observó fijamente. Sus ojos no mostraban miedo, sino una frialdad inquietante. Supo de inmediato que no era inocente. Sin embargo, para ella eso no importaba. Lo que importaba era que tenía un cliente dispuesto a pagar cualquier cifra y un caso que pondría a prueba su capacidad para torcer lo inevitable. Durante semanas, Mariana trabajó sin descanso. Buscó cada grieta en el caso de la fiscalía.
logró que el testimonio de un testigo clave fuera invalidado por una supuesta irregularidad en su declaración. Cuestionó la forma en que la policía había almacenado las pruebas, insinuando negligencia, y sembró la duda suficiente en el jurado para que Víctor fuera absuelto. El día del veredicto, Víctor le sonrió con una expresión que parecía decir: «Sabía que ganaríamos». Esa sonrisa cínica quedó grabada en su memoria, aunque ella, fiel a su costumbre, lo olvidó rápidamente. Era un cliente más, un caso más. Pasaron los años y Mariana siguió acumulando victorias en tribunales. Profesionalmente estaba en la cima. Personalmente su vida era tranquila. Estaba casada con Daniel, un hombre noble, de mirada bondadosa y carácter paciente, que aceptaba sus largas jornadas sin reproches. Tenían un hijo de 8 años, Nicolás, lleno de energía y curiosidad. Además, la madre de Mariana vivía con ellos desde hacía un tiempo, llenando la casa de calidez y recetas caseras. Era un hogar lleno de amor. Aunque Mariana, absorbida por su carrera, pasaba más tiempo en tribunales que en su propia sala, hasta que llegó la noche que lo cambiaría todo. Daniel y Nicolás estaban en la sala viendo una película, riendo con complicidad. La madre de Mariana preparaba té en la cocina, tarareando una canción antigua. Mariana, en su despacho, revisaba documentos para un caso importante, cuando escuchó un golpe seco, seguido de un grito ahogado. El corazón le dio un vuelco. Se levantó de golpe y bajó corriendo las escaleras. Lo que vio la dejó helada. Un hombre con pasamontañas y un arma apuntando a su familia. Daniel intentaba calmarlo con las manos levantadas. Nicolás lloraba, aferrado a la pierna de su padre. Entonces el intruso habló. Su voz era grave, pausada, inconfundible. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese tono lo había escuchado antes. Cuando el hombre se quitó el pasamontañas, el mundo de Mariana se desplomó. Era Víctor, el mismo hombre al que había ayudado a salir libre años atrás. Su sonrisa cínica seguía ahí, pero ahora estaba manchada de odio. «Qué coincidencia, doctora», dijo, apuntando el arma a Daniel. No hubo tiempo para negociar. 3 disparos rompieron el aire, los gritos se mezclaron con el olor a pólvora. Mariana cayó de rodillas, paralizada. Daniel estaba en el suelo, inmóvil. Nicolás también. Desde la cocina, su madre había intentado escapar, pero un disparo la alcanzó. Víctor huyó antes de que la policía llegara. Mariana fue la única sobreviviente. El dolor la consumió. Pasó semanas sin comer ni dormir, encerrada en un silencio asfixiante. El funeral fue un suplicio interminable, y cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Víctor el día de su absolución. Comprendió que ella misma había abierto la puerta para que destruyera su vida. No podía culpar al sistema, ni al juez, ni al jurado. Solo podía culparse a sí misma. Renunció de inmediato a su carrera, vendió su oficina y se alejó de los tribunales. Pero nada de eso le devolvió a su familia. Durante meses visitó cárceles y habló con víctimas, escuchando historias que antes había ignorado. Descubrió un dolor real, profundo, que ninguna defensa legal podía justificar. Entendió que la justicia no era un juego de astucia, sino una responsabilidad moral. Comenzó a dar charlas en universidades sobre ética profesional. Narraba su historia sin suavizar los detalles, para que nadie olvidara las consecuencias de justificar el mal. Al final de cada conferencia decía con voz firme: «Defender es un deber, pero justificar el mal, tarde o temprano, tiene un precio. Y yo pagué el más alto». Su vida nunca volvió a ser la misma. La herida jamás sanó. Pero decidió honrar la memoria de su esposo, su hijo y su madre, ayudando a que otros no repitieran su error. Había aprendido demasiado tarde que la verdadera justicia no se mide en victorias legales, sino en las vidas que no se destruyen.